Miren, el problema era el siguiente, creo que tenían esta información, tenían unos cadenamientos, los estribos, la altura, la profundidad del agua en cada uno de los 10 puntos que se proponían. Este valor no vale aquí. Las cotas del fondo que tenía en cada uno de los puntos donde se estaba calculando. Y entonces lo primero que pedía calcular, si abro aquí el problema, era calcular la socavación transversal con el método de Straub. Entonces, pues teníamos más información, ¿no? El caudal del río, el caudal para 100 años, el ancho en la sección del puente, el ancho en la sección aguas arriba del puente, la profundidad media del flujo y el diámetro de 50. Teníamos toda esa información. La voy a anotar por aquí para estarla teniendo de información auxiliar y ya con esto lo vamos resolviendo. El caudal era de 321 metros cúbicos por segundo. Y teníamos los dos anchos, aguas arriba y aguas y exactamente en la sección del puente y aguas arriba de la sección del puente, ¿no? Nos daban la información de los dos para poder calcular por estrechamiento la socavación. Entonces, en la sección del puente eran 35 metros. Si lo revisan, aquí en el enunciado decía ancho de la sección del puente, ancho en el puente de la superficie libre son 35 metros. Entonces aquí serían 35 metros. Y aguas arriba del puente, 57 metros. Y nos daban la profundidad media del agua, aguas arriba. Y esa profundidad media del flujo eran 2.09 metros. 2.09 metros. Y entonces nos daban también el de 50, que ese valor son 50 milímetros. 50 milímetros. Entonces me voy a quedar con esa información y con esta voy a empezar a trabajar, ¿no? Tenía esta información y entonces lo primero que pedían era calcular la socavación transversal con el método de Straub. Entonces, si buscamos el método de Straub, creo que está en... Aquí está, ¿no? Cuando vimos socavación transversal, solamente vimos dos métodos, el método 3, el método de Straub, que es esta, y que esta es su ecuación, y el método de Lawrence son 3, porque vimos también el de Richardson y Davis, y entonces pedía utilizar este método, entonces teníamos que utilizar esta ecuación, ¿no? Y entonces esta ecuación relaciona la profundidad del agua en la sección del puente y la profundidad del agua aguas arriba. Entonces permite calcular cuál va a ser la profundidad que se va a presentar en el puente con respecto a la profundidad del agua aguas arriba. Claro, esta referida hasta el fondo socavado. Si leemos ahí la diapositiva, dice, en las características del método, dice, H subíndice T es la profundidad de la lámina de agua en la sección reducida, ¿no? Y H0 es la profundidad de la lámina de agua en la sección aguas arriba, pero inalterada. Y B0, B subíndice T, es el ancho en la superficie libre en las mismas secciones. Entonces, si calculamos aquí H subíndice T, sería pues H0, que sería este valor, y lo multiplicamos por la relación de los anchos, el ancho aguas arriba del puente entre el ancho aguas abajo del puente. Y entonces, esto elevado a la 0.642. Y me da lo que vale H subíndice T. Si amarramos los valores de los anchos, que esos no van a cambiar, lo único que cambiaría sería el ancho, perdón, el H subíndice 0, que sería la profundidad del agua en cada uno de los puntos. Y entonces obtendríamos estos valores. Pero estos valores no es la socavación. Estos valores es la distancia de la superficie libre del agua hasta el fondo socavado en la sección del puente, en la sección reducida. Entonces, si yo quisiera calcular la socavación,
socavación transversal. Ese valor de esa socavación sería la profundidad del agua que yo tenía, o la nueva, más bien, la profundidad del agua después de la socavación transversal, menos la profundidad del agua original. La diferencia de esas cotas, que la voy a calcular aquí, para todos los puntos, para los 10 puntos, eso sería la altura de socavación en metros para cada uno de los puntos. Luego entonces, la cota de fondo sería, pues, la cota de fondo que yo tenía anteriormente, menos la socavación que se presentó con la socavación transversal. Y entonces yo calcularía estos valores así. Y esta sería, con esta podría construir el perfil de la socavación transversal. Entonces, lo que me da en realidad la fórmula o el método de Straub, voy a colocar aquí, método Straub, no es directamente la socavación, sino lo que me da es la profundidad del agua en el puente hasta donde está el fondo posterior a la socavación, desde la cota del agua hasta el fondo, ¿no? Entonces me está dando estas profundidades. Y ya con eso yo puedo inferir de ahí cómo queda la cota de fondo en esa sección del puente. Si yo quisiera construir los perfiles, voy a construir aquí abajo los perfiles del que ya calculé y del original, ¿no? Entonces, voy a insertar un gráfico que tenga las dos variables, ¿no? Voy a calcular aquí y le agregaré dos series. Perfil original del cauce. Y pues selecciono en X los cadenamientos, perdón, aquí tengo que meter las variables en Y. Introduzco la cota de fondo. Y aquí en X le doy los cadenamientos. Aceptar, aceptar. Y entonces aquí tengo el perfil del cauce original. Le agrego otra serie, seleccionar datos, agregar. Y le voy a colocar perfil, socavación transversal. Y entonces aquí quedaría esta cota de fondo. Y en X pues le daría también los valores de los cadenamientos. Le voy a aceptar y le doy a aceptar. Y entonces quedaría así. Voy a bajar la escala para que se vea mejor. Que el mínimo no sea 0, sino sea 6. Y creo que se podrá observar mejor el cambio de los perfiles. Y aquí está, quedaría de esta forma, ¿no? Ya solamente le introducimos aquí los títulos y que coloque la leyenda en la parte inferior, ¿no? Aquí tendría los dos perfiles. Aquí en X tenemos el cadenamiento. Cadenamiento. Y en Y lo que tenemos pues es la cota o elevación, ¿no? O elevación. No sé si estará en metros. Pongámosle que esté en metros. Y entonces tenemos estos perfiles. Lo voy a bajar un poco más para que se vean 8, se vean más marcados, ¿no? Aquí vemos los cambios en la sección, en los puntos de la sección, por solamente socavación transversal. Esta socavación se calcula siempre que tengo estructuras que generan una reducción en la sección del río. Puede ser en este caso un puente, los estribos del puente, que son en realidad los que generan la contracción del flujo, o puede ser algún otro elemento estructural
que genere ese tipo de contracción. Y entonces es cuando yo puedo calcular cómo es la socavación por contracción. Independientemente de que el puente tenga una pila ahí o no, puedo yo calcular esa socavación transversal. En el caso de que exista además una pila central, pues será la socavación general, la socavación transversal y la socavación local por la pila. Si no hay pila, pues solamente sería la socavación general más la socavación transversal. Bueno, la otra información que necesitábamos, ya que teníamos calculada esta parte, sería proceder al cálculo de la socavación general. Y entonces, si veríamos el problema, pues ya que pedía calcular la socavación general por el método de masa. Y entonces dice que el tipo de suelo es no cohesivo homogéneo. Ya con eso sabemos qué ecuaciones utilizar. Porque decimos, bueno, si necesitamos un material no cohesivo homogéneo, entonces dejen busco las imágenes, las presentaciones que tienen esa parte, ¿no? Suelo no cohesivo homogéneo, presentación. Si no recuerdo mal, está en la 9. Por aquí debe estar, ¿no? Y dejen busco la ecuación. Esta es para cauces definidos. Bueno, voy a copiar esta tabla, que es la tabla de los mu, para asignar el valor de mu. La voy a pegar aquí y la utilizamos ya auxiliar aquí en el análisis. Y también voy a traer las ecuaciones para tener todas las ecuaciones para realizar el cálculo, ¿no? Aquí, bueno, esta es para... Bueno, esta no es la que nos sirve, entonces es en la página sesión 10, ¿no? Está aquí. Pero ¿Sí? la fórmula de phi sí no sirve, ¿no, profe? Ah, sí, esta sí es la misma. Nada más que necesitamos suelos no cohesivos. Y entonces vamos a agarrar esta ecuación. Z. Exacto. Esta es la ecuación para suelos definidos, cauces definidos con suelo no cohesivo, que son las características que nos preguntan aquí, ¿no? Suelo no cohesivo y homogéneo. Y entonces utilizamos esta ecuación. Esta sería la que nos ayudaría, ¿no? Para ese caso. Entonces sí, hay ecuaciones que sí nos sirven de las otras porque son similares, ¿no? De hecho, yo de ahí puedo agarrar la de la mezcla, la ecuación de la mezcla, que tiene el P específico para calcular esta constante. Necesito el diámetro medio, ese es valor. Necesito calcular beta, beta está en función del periodo de retorno. Necesito calcular z, aquí tengo la ecuación de z. Aquí tengo la ecuación de z. Entonces tenemos z, tenemos phi, y falta calcular la ecuación para calcular beta, ¿no? Y entonces la ecuación para calcular beta la tenemos aquí. Y solamente nos faltaría la ecuación para calcular alfa, ¿no? Y entonces, para calcular alfa, pues, si revisamos las ecuaciones, tenemos dos ecuaciones, ¿no? Tenemos la que sería la más sencilla, que seríamos que está en función de la pendiente y de la rugosidad, pero no tenemos nada de esta información, pero tenemos otra ecuación, que a partir de la ecuación de Manning se tiene también esta ecuación, ¿no? Que está en función del caudal para el periodo de retorno que uno está calculando, la constante mu, el ancho efectivo de la sección y cuánto es la profundidad media. Entonces, con eso lo podemos calcular. Bueno, entonces empezaríamos por asignar el valor de mu, ¿no? De acuerdo como tienen aquí la tablita, nos pide el valor de mu. Entonces, ese factor de contracción, si volvemos a ver ahí en la tabla donde la trajimos, pues está en función de la longitud libre entre las dos pilas o entre los estribos y la velocidad media de la sección. Entonces, si revisamos en los datos, la velocidad media en la sección es de 5.2 metros por segundo.
Es decir, que es mayor de 4 metros por segundo. Entonces tiene que estar en este renglón. Ahora solamente revisamos cuánto es la longitud entre las pilas, en este caso entre los estribos. Tenemos un estribo en el cadenamiento 12 y un estribo en el cadenamiento 47. Quiere decir que hay 35 metros, bueno, no, 47, 45, sí, 35 metros de distancia, ¿no? Entonces, si tenemos 35 metros de distancia, quiere decir que por aquí ronda el valor de mu, ¿no? Entre 0.95 y 0.96. Y creo que les pedía que tomáramos el más cercano, ¿no? En este caso, quedaría más cercano el 30 metros, entonces tomaríamos 0.95. Entonces, aquí le asignamos 0.95 y pues ese es constante, ¿no? Ese no cambia para todas los puntos de la sección. Después calculamos alfa. Ya habíamos visto que no podíamos utilizar la primera ecuación, pero pues sí podemos utilizar esta ecuación que está aquí, ¿no? Entonces, en función del caudal de diseño, en función de la mu, de la profundidad media y del ancho efectivo. Ahora, esa profundidad media es de 2.09 metros, el caudal es de 321, mu vale 0.95 y el ancho efectivo, tomaríamos el que está aguas arriba, que sería de 57 metros, ¿no? Entonces, tenemos ese valor como ancho efectivo. Entonces, tomamos los 57 metros. Entonces, para calcular alfa, decimos, sería el caudal dividido entre mu, que multiplica sería igual caudal dividido entre mu ok, toma caudal dividido entre 4, que multiplica a la profundidad media elevado a las 5 tercios. Y esto por el ancho efectivo en la sección aguas arriba del puente, y me permitiría calcular el valor de alfa. ¿Qué me dejó calcularlo? A ver si me permiten, déjame. Creo que era este. A ver, ya está, ahí está. Voy a volver a escribir porque no sé por qué no me dejaba editar. Sería caudal dividido entre mu por la profundidad media elevado a las 5 tercios, y eso multiplicando al ancho efectivo de la superficie libre del agua. Y eso me daba un alfa de 1.7735. Pero hay que mantener los valores. Ah, sí, cierto. Entonces dejo fijo el caudal, dejo fijo la profundidad media y dejo fijo el ancho efectivo. Y entonces aquí tendría los datos estos, ¿no? Ya tengo este valor. Después sigue calcular beta. Beta lo calculo solamente en función del periodo de retorno. Solamente tengo que aplicar esta ecuación. 0.0973 por logaritmo del periodo de retorno. Entonces, lo voy a hacer un poco más pequeño para poder introducir los valores, ¿no? Sería 0.09C3
así está bien, por el logaritmo del periodo de retorno, que en este caso son 100 años, y más 0.79. Y con eso tengo el valor de beta y me da 0.985. Después tenemos el peso específico de la mezcla. Creo que se lo apunté ahí en el chat. ¿Cuánto lo tomaron? ¿Ese? 1.05. 1.05 toneladas metro cúbico. Entonces tendría este valor. Y con este valor puedo calcular el valor de la constante phi. Sería 1.5, 1.51, 1.51 por el peso específico de la mezcla y menos 0.54. Y entonces calculo la variable phi. Y ese sería, pues para todos, el mismo valor. Después tengo el diámetro medio. Ese, de acuerdo con la ecuación, lo ocupamos en milímetros, entonces lo leemos tal cual de acá. Sería 50 milímetros. Y pues ese sería igual para todos. Entonces lo voy a barrer para todos y quede aquí el valor. Después ocupamos la variable z. Z, aquí tengo la ecuación para calcular z. Y pues está en función solamente del diámetro medio. Y decimos que sería menos 0.0089 por logaritmo del diámetro elevado al cuadrado menos 0.041. Y esto por el logaritmo del diámetro medio. Lo voy a cerrar entre paréntesis para que no vaya a haber ningún error. Con esto cierra hasta acá. Y empieza aquí y cierra hasta el elevado al cuadrado. Y más 0.395. Y entonces me quedaría 0.3 del valor de z. Si lo calculo para todos, como es el mismo valor, me dará para todos el mismo valor. Y ya puedo calcular entonces cuánto queda el H subíndice S con el método de masa para estas condiciones del problema, ¿no? Y entonces tenemos estos términos, pues ya tenemos todos calculados, ya no tendríamos problema en poderlos introducir. Sería alfa por H subíndice 0, que sería el de acá. H subíndice 0 por 5 tercios, bien elevado a las 5 tercios. Y aquí falta uno. Ahí está. Y todo esto dividido entre 0.68 por beta, por phi, y por el diámetro elevado a la 0.28. Cierro todo entre paréntesis y esto va elevado a 1 dividido entre 1 más z. Profe, no teníamos que agarrar en lugar de H0 el HT. Ah, cierto, el valor actualizado, cierto, que está acá. Ujú. Cierto, el H0 nuevo es ¿no? Bueno, aunque depende, si yo lo hago con respecto a lo único que tengo que hacer al final es sumar las socavaciones. Yo lo hago contra y al final tengo que sumar la socavación. Lo voy a hacer con respecto al original, ¿no? Contra el valor del fondo original. Okay. Y entonces, deje nomás amarro los términos, quedaría, bueno, no, porque en realidad se van a ir recorriendo, ¿no? Me quedarían así. Todos estos términos. Ok, ahora, estas profundidades, voy a leer lo que me marca el método de, el método de
de masa, ¿no? Si yo voy a los valores, a la ecuación donde está propuesta, las ecuaciones de masa, cuando llega al H0, al H subíndice S, por aquí está, el agua, profundidad media, el diseño. Creo que estaba en la 10, ¿no? Entonces, presentación. Bueno, aquí está, HS, ¿no? Profundidad de la lámina de agua medida desde la superficie libre del agua hasta el fondo erosionado para el caudal de diseño. Entonces, esta medida que me está dando es desde la superficie libre del agua hasta el fondo erosionado. Entonces, esta sería la socavación que se presentaría desde la superficie libre del agua hasta el fondo erosionado. Entonces, puedo sacar con esta la socavación por general, ¿no? Y entonces con esta puedo calcular cuánto quedaría por socavación general, ¿no? Entonces tengo estas medidas que sería el HS desde la superficie libre del agua hasta la cota de fondo, ¿no? Y entonces quedaría en este caso, sería este término menos este término. Y entonces me quedaría de esta forma, ¿no? De aquí. Este menos este menos este. Bueno, lo voy a poner al revés, ¿no? Porque en realidad, para no calcular valores absolutos, sí sería este menos este, ¿no? Y así calculo las socavaciones. Bueno, y aquí tendría los valores de socavación por socavación, los valores por socavación general. Y esto ya me permitirían calcular, pues, la cota de fondo final que tendría para toda esa sección. Solamente en este caso, que me da negativos, pues quería decir que no hay socavación, ¿no? Quedaría como valor el valor 0. Bueno, con estos valores, déjenme ver si estos valores sí están bien calculados, ¿les dan igual? Los de H subíndice S. A mí no me dan igual. Yo los tomé a partir de HT, pero déjele cambio para tomarlos desde H0. Sí, me dan igual que usted, profesor. ¿Sí les dan igual? Ok. Una cosa, los va a sacar de la sesión. Lo voy a sacar antes de que lo saque y ahorita ustedes vuelven a entrar con el mismo link y ahorita lo vuelvo a introducir a la sesión. ¿Vale? Okay.